Eh, Ahora le toca la oportunidad de presentar sus ideas a Betsabe Marciani, que es profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es doctora por la Universidad de La Mancha, directora del Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica, que está adscrito al Departamento Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Betsabe nos va a hablar sobre el humor incontenible. Y la pregunta es si es posible limitar la libertad de expresión en el caso de las expresiones humorísticas. Tu tiempo, Betsabe. Ok, bueno. ¿Cuánto tenemos? ¿30? 30. 30, 40. 30, bien. Bueno, primero, no está Jordi, pero mi agradecimiento, bueno, no solo a Jordi, a la casa, a Carmen, a todos los que son miembros de esta casa por la invitación, y a la Cátedra de Cultura Jurídica. La verdad es que yo también, es la primera vez que estoy en Girona, el espacio pues es muy conocido, ¿no? Y entonces me hace mucha ilusión estar por aquí. Mi agradecimiento también a mis colegas y amigos, Giovanni Priori y Renzo Cavani por la organización de este evento. Entonces, realmente estoy muy contenta. Bueno, sí, este es un trabajo preliminar, no suele decir eso para defenderse, ¿no? Pero como le digo a mi buen amigo Víctor, me da mucha alegría que Víctor me comente, yo creo que estos espacios son bien importantes porque aquí es donde uno tiene que arriesgar, no con el paper, ¿no? Para que te lo observen y te digan no publicable. Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿no? La máxima crítica, en fin. Creo que así deben ser estos espacios académicos, además. Este es un trabajo preliminar que en el que estoy, de algún modo, arriesgando una tesis que sin duda puede ser muy discutible. Le decía a Víctor que la última vez que hablé de libertad de expresión fue en Alicante y me recomendaron que suavizara mi postura, que la veían un poco extrema, que pensara en la ponderación. Y estoy haciendo todo lo contrario, creo. Entonces, bueno, bueno, yo tengo una línea de investigación que está muy vinculada a temas de libertad de expresión. Se puede ver en el paper, quienes lo hayan podido revisar, lo revisen. Pero yo lo que venía encontrando ya desde hace algún tiempo es, digamos, lo particular o las particularidades que tendría la llamada expresión humorística, ¿no? Quizás no hay una definición en el paper inicial, quizás es algo que nos hacía ver Víctor que debiera introducir. Estoy hablando pues de parodias, sátiras, chistes, imitaciones, cosas de ese tipo, ¿no? Hay algunos, en el paper aparecen algunas imágenes censuradas, ¿no? Ahí están, pueden ver más o menos a qué me refiero. Hay ejemplos, en fin, algunos muy conocidos como el caso Hassler, ¿no? ¿Y por qué voy con la expresión humorística? Yo un poco se lo decía también a Víctor, ¿no? Esto es... yo soy muy racionalista, pero es verdad que cuando él me decía, cuando uno investiga tienes alguna cuestión un poco emotiva al comienzo, ¿no? Hay algo emotivo que te lleva. Entonces mi sensación, quizás me estoy radicalizando en una posición liberal fuerte, es que vivimos momentos en los cuales, como digo en el propio paper, ya hay desafíos para la libertad de expresión, no tanto los tradicionales que siempre habían de lado, digamos, es un poco maniqueo hablar de derechas e izquierdas, pero vamos a usarlo, digamos, las visiones más, comillas, de derechas, más eventualmente conservadoras, esas visiones más bien moralistas, ¿no? Eventualmente también autoritarias, y que se basan pues en protección de la moral o de los típicos derechos al honor, la intimidad, que son los llamados derechos de la personalidad, con los que usualmente entra en conflicto la libertad de expresión. Lo que se ve desde hace algunos años es más bien la incidencia cada vez más fuerte de formas de censura, voy a decirlo directamente, o de intentos de censura por parte de visiones más bien progresistas, ¿no? En la línea de ver el derecho a la libertad de expresión en algunos casos, como los supuestos de hate speech, lenguaje de odio, que calzan con algunos supuestos de expresiones humorísticas, como expresiones potencialmente discriminatorias. Es decir, ahí el derecho en juego ya no es el honor, la intimidad,
sino la igualdad. Y es un argumento ciertamente poderoso, creo que es mucho más fuerte que el de el honor y la intimidad, pero me sigue pareciendo complicado y me sigue pareciendo altamente peligroso, ¿no? Bien, yo lo que veo en el caso de la expresión humorística es ciertas particularidades que hacen, o que en mi opinión harían, que al contrario se le dé una posición reforzada, ¿no? Una protección reforzada frente al conflicto con otros bienes, incluida la igualdad, ¿no? El trabajo pretende cuestionar los posibles límites a la expresión humorística en el Estado constitucional y democrático, y mis tesis preliminares son las siguientes, ¿no? La primera, lo que acabo de decir, la expresión humorística es una expresión con particularidades, con características muy especiales, con un valor muy especial además para el debate público, en el contexto de la deliberación pública, y por lo tanto merecería una protección reforzada. Y lo segundo, que la forma en la que se ha venido tratando las limitaciones, sanciones o censuras a las expresiones humorísticas, a través de ciertos instrumentos, que aquí no me siento tan segura, quizás me puedan ayudar, ¿no? He tratado de ir por el lado de cuestionar lo que algunos llaman los límites internos del derecho a la libertad de expresión, esa pequeña, ¿no? Hay autores que hablan de límites internos y límites externos. Los límites internos delimitarían los contornos de lo que es la libertad de expresión. Por ejemplo, en el caso de la libertad de información se dice la información tiene que ser veraz y de interés público para que haya un supuesto de libertad de información. Y en el caso de la libertad de expresión como opinión, para que haya libertad de expresión como opinión, no puede haber, tiene que haber ausencia de excesos verbales o de excesos en formas en general, ¿no? Eso en cuanto a los límites internos que delimitan el derecho, y a su vez hay límites externos que suponen que tú ya tienes un supuesto ejercicio de la libertad de expresión, ya sea como libertad de información o de opinión, y este entra en conflicto con otros bienes jurídicos como el honor, la intimidad, o en este caso la igualdad de la que estoy hablando, la seguridad, la moral, en fin, los típicos límites a la libertad de expresión. Yo estoy usando esa clasificación que luego ya cuando la empecé a usar me pareció problemática, ¿no? Ya luego me he quedado pensando, porque me servía para explicar lo que yo quería hacer, pero ciertamente me serviría saber qué piensan de eso también, ¿no? Entonces yo encuentro que ya sea que valoremos la expresión humorística desde la supuesta ausencia de excesos, es decir, usando el parámetro de la expresión no debe ser excesiva en cuanto a su forma, ¿no? El Tribunal Constitucional suele decir no hay derecho al insulto, el Tribunal Constitucional español, lo he repetido el peruano también, o no debe haber un alto grado de ofensa. Me parece que es bastante complicado en el caso de la expresión humorística. Y también, si pasáramos el filtro de los límites internos y fuéramos a la forma en la que usualmente se trabajan los conflictos de derechos en nuestras cortes a través del llamado test de ponderación, veo ahí también nuevamente un problema en el tercer paso de la ponderación. Sabemos que el primero es el que establece la idoneidad, bueno, se divide a veces, ¿no? Hay un fin constitucionalmente legítimo, pensemos que ese es el primero. El segundo, si la medida es idónea, y el tercero, si la medida es necesaria, es decir, si no hay otras formas menos gravosas para los otros derechos, en este caso el honor, la intimidad, etc., e igualmente satisfactorias del derecho que quiero garantizar, en este caso la libertad de expresión. Entonces, lo que se dice en algunos casos, está el caso del príncipe de Asturias, en esa época virrey de España, ¿no? Que me parece que fue el tribunal, la corte en ese momento, lo que señala es había otra forma, eso debió hacerse de otra forma, pudo hacerse de otra forma. No es necesario para la deliberación pública haber usado esta caricatura, la pueden ver en el texto, es una caricatura explícita que se consideró altamente ofensiva, ¿no? Yo creo que aplicar ese criterio de necesidad es tremendamente complicado en el caso de la expresión humorística. Entonces eso es lo que voy a pasar a desarrollar. Lo primero que voy a hacer es referirme a las consideraciones que debemos tener sobre la expresión humorística. Lo segundo, al modo en que la expresión humorística se evaluado con los requisitos de la libertad de información y o de expresión, esto de los límites internos de lo que he hablado. Lo tercero, precisamente a esto de cómo aplicamos el criterio de ausencia de excesos en las formas, estos límites internos de la libertad de opinión.
Y lo cuarto, a precisamente la viabilidad del test de necesidad en el caso de las expresiones humorísticas, ¿no? Bien, lo primero es por qué la expresión humorística, ¿no? La expresión humorística tiene digamos, tiene una serie de particularidades que la hacen especialmente relevante. Lo primero, y esto es una cosa interesante, porque uno tiene que leer literatura, ¿no? Estudios críticos literarios, ¿no? Claro, esa es una expresión típicamente humana, ¿no? Los animales no se ríen, dicen algunos autores, ¿no? Nos reímos los seres humanos. Y eso dice mucho, probablemente, de nuestra naturaleza, ¿no? Aquí hay un compañero que le gusta mucho hablar de la naturaleza, así que de la naturaleza, ¿no? El ser humano. Bueno, el humor ha sido además un medio de crítica social y política poderosísimo, eso no lo necesito decir, ¿no? Gracias especialmente al uso de la ironía y el doble sentido, lo que ha permitido que puedas hacer la crítica sin que muchas veces la autoridad se dé cuenta. Entonces es altamente poderoso. Una tercera cosa que encontré al leer un poco sobre esto y que me parece bien relevante en sociedades como la nuestra, me refiero a las latinoamericanas, donde tenemos diferencias muy grandes, ¿no? Socioeconómicas muy grandes, es en el caso del humor popular, por ejemplo, quienes son acá peruanos o latinoamericanos, me estoy pensando en los programas de cómicos, usualmente chabacanos, ¿no? Está el ejemplo de la paisana Jacinta, que también lo pongo por ahí. Paradójicamente, este tipo de expresiones, dicen estos autores, permiten llevar información, ¿no? Que termina siendo accesible a espacios, ¿no? A contextos en los que la expresión formalmente presentada, me refiero a programas informativos, entrevistas, a que le gustan mucho las entrevistas, ¿no? De políticos, etcétera, eso no es accesible muchas veces a ciertos estratos. Y no lo estoy diciendo discriminatoriamente, es algo real, les resulta muy técnico, ¿no? Entonces es curioso porque estos autores muestran cómo, insisto, de repente en España no pasa, no lo sé, ¿no? Metes dentro de un programa al político para hablar de lo que está pasando en el contexto, en el mismo sketch con la vedette y con el futbolista que está de moda, y entonces a través de esos juegos tú terminas trasladando información que es importante para la deliberación pública a través de la expresión humorística. Entonces, ahí hay una riqueza que también es importante, ¿no? Lo político se vuelve más accesible, más democrático a sectores que supuestamente carecen de una información política adecuada, entre comillas, ¿no? Lo tercero tiene que ver con lo que algunos autores denominan la teoría de la descarga, ¿no? El humor permite descargarnos, ¿no? El humor, en algunas ocasiones, estoy pensando en los conflictos, las situaciones más complicadas que vivimos en el Perú, por ejemplo, en la época de elecciones, que fueron elecciones donde hubo una polarización muy grande, uno dice, los memes era lo único que nos salvaban, decía la gente, ¿no? Esta era la situación tan horrible, pero los memes eran lo único que nos daba aire, ¿no? Y dicen autores, bueno, permite eventualmente descargar tensiones en épocas de conflicto. Eso no niega que obviamente las expresiones humorísticas puedan ser altamente ofensivas, hirientes, ¿no? E incluso, lo voy a aceptar, discriminatorias en muchos casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, Eagleton, que ha trabajado mucho eso, dice, los cómicos auténticos dan voz a lo que los demás rehuyen, percibiendo cómo es en realidad lo que les hace daño, les da miedo, ¿no? Eso también podría decirse el humor racista o sexista, que al poner en palabras los conflictos étnicos o sexuales del público, trata de decir lo que se considera indecible, ¿no es cierto? El cómico que se refiere despectivamente a las mujeres, a los negros, dice el autor, ¿no? También expresa lo que muchos de sus oyentes tal vez desean expresar, aunque lo rehuyan o lo teman, y al hacerlo posibilitan que el público descargue cierta tensión. Hay un autor que se llama Baker, no me acuerdo el nombre, y él dice una cosa que a mí me parece bien poderosa en el caso del hate speech, ¿no? Él está en contra de la prohibición del hate speech, porque lo que él dice es, lo que tú estás haciendo ahí es como querer contener, bueno, el símilo, la metáfora la voy yo, ¿no? Una olla a presión, ¿no? Entonces, tú estás silenciando
porque es incorrecto, ofensivo, discriminatorio, una expresión que sin embargo está ahí, está en la realidad. Y lo único que tú estás haciendo es evitar que eso se delibere públicamente, ¿no? Esa es una objeción que a mí me parece importante, ¿no? Bueno, la segunda cosa a la que me quiero referir, ya entrando un poco al tema de los límites, vamos a ir viendo cómo cómo podríamos limitar la expresión humorística. Insisto, hay límites internos y externos. Los límites internos de la libertad de información suelen ser el interés público y la veracidad, ¿no? ¿La expresión humorística es libertad de información o es libertad de opinión, ¿no? Cuando digo información, estoy trasladando la afirmación de hechos, que pueden ser verdaderos o falsos. Cuando digo opinión, las opiniones no son verdaderas o falsas, son ideas, son opiniones, ¿no? Por eso los criterios son distintos en la valoración de la legitimidad o legalidad, ¿no? Bien, ¿puede estar transmitiendo información? Es posible, ¿no? Es posible que en algunos casos se quiera transmitir información, incluso adrede se pretende hacer. Pero ¿cuál es el gran problema con la expresión humorística? La expresión humorística es una expresión típicamente ambigua, ¿no? No sé si es la palabra, ¿no? Es decir, que permite lecturas varias, ¿no? Uno puede interpretar un meme, un chiste, una parodia de varias formas, ¿no? No de una sola forma, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿yo puedo aplicar, por ejemplo, el criterio de veracidad? Lo que está diciendo esta persona es veraz, puede entenderse como que no ha sido diligente, está transmitiendo información de manera dolosa, sin tener cuidado, o eventualmente esa expresión humorística puede interpretarse de otro modo, ¿no? Y aquí hay un problema, ¿no es cierto? Aquí he puesto un problema que puede tener que ver con lo que aquí les interesa mucho, que es el tema probatorio. Dije, tengo que meter algo de probatorio para que no me digan que me estoy invitando a hablar de algo que no tiene nada que ver con ustedes. Y, bueno, probatorio, ahí está. Siempre sale la prueba, te decía, ¿no? Bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo probamos? ¿Cómo probamos la intención del autor? Y en segundo lugar, asumiendo que podamos probarlo, ¿por qué ese tiene que ser el criterio? ¿No? ¿Por qué no el efecto? Eventualmente el autor no tenía esa intención, pero el efecto es tremendamente discriminatorio, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el criterio, ¿no?, que tenemos que usar si es que lo que nos importa es la intención, ¿no? Y como dice Noemí Ancí, que es una colega, ¿no?, peruana, el problema con las expresiones artísticas es que sobre ellas no puede afirmarse que desinforman adrede, pues incluso cuando esa fuera la intención del autor de la obra, el objeto artístico adopta un nivel de autonomía interpretativa. Desde este punto de vista podemos afirmar que es clave la experiencia estética del espectador, el cual no se encuentra en una posición pasiva respecto a la obra artística, sino que por el contrario mantiene una posición activa en la creación de interpretaciones, sensaciones y creencias. Me hacía acordar mucho cuando nos hablaban de obra abierta, ¿no? Posibles finales, y quien lee de algún modo se dice rayuel, en fin, ¿no? De algún modo, idea de algún modo también el final, ¿no? Bien, entonces ahí hay un problema, yo creo, con la libertad de información, con ver la expresión artística como una forma de información y aplicar criterios como el de la veracidad, etc. De hecho, hay un ejemplo que menciona Doyle que me parece bien interesante, y es el de las caricaturas de Mahoma. Porque estos... las Poster, creo que no me acuerdo cómo se llamaba el semanario, ¿no? Charlie Hebdo. Claro, o sea, muchos fueron, incluso se dijo que las caricaturas de Mahoma ya no solo eran ofensivas, sino que eran discriminatorias. Y claro, yo decía, pero discriminatorias hechas por un semanario de izquierda progresista que nunca ha sido racista. Entonces, y esto es una cosa que me preocupa mucho, el tema de la pendiente, ¿no? Que siempre me he dicho, no sabes definir muy bien lo que es pendiente, quizás acá me puedo ayudar. La pendiente resbaladiza, que voy a citar más Atienza, yo sé que cansa un poco de citar Atienza, pero yo sigo que eso mucho Atienza, ¿no? Es decir, ¿cómo cortamos? ¿Qué sigue después? ¿No? ¿Qué sigue después? ¿Qué más censuramos? ¿No? Claro,
lo que puede provocar esto es formas de autocensura de los propios autores, ¿no es cierto?, que pueden sentir que eventualmente sus expresiones pueden malinterpretarse, ¿no? Bien, eso en cuanto a la libertad de información. Típicamente la expresión humorística más bien encaja dentro de lo que es la opinión, ¿no? Y la opinión no es verdadera o falsa, pero la opinión, se dice, no debe ser excesiva, ausencia de excesos formales, no se permite el insulto. Y aquí hay un problema, ¿no? Bueno, ya Dworkin decía que con la libertad de expresión en general hay un problema, porque la libertad de expresión supone un cierto derecho a ofender, ¿no? Porque si vamos a tener un derecho para que te digan cosas lindas, como tu exposición es maravillosa, genial, cuando en el fondo te parece que es una porquería, entonces tenemos un problema con el derecho a la libertad de expresión. El derecho a la libertad de expresión, menudo derecho de porquería es, si es para que me digan cosas bonitas y que me agradan, ¿no? Parece que la fuerza del derecho está más bien en decir cosas que desagradan. Y eso supone una muy potencial posibilidad de ofender, ¿no? Y en el caso del humor, eso es muy, muy probable, ¿no? El humor es ofensivo, ¿no? Es ofensivo, muchas veces es ofensivo, ¿no? Salvo el humor blanco, ¿no? La pregunta es, ¿debemos tener humor blanco? ¿Solo humor blanco? ¿Aplicamos los estándares de humor? ¿No? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Y uno de los problemas que también encuentro aquí, insisto, es... Ya, imaginemos que decimos, no, bueno, no se debe ofender, no se debe insultar. ¿Cuál es el estándar? Y aquí vuelvo sobre una opinión de Robert Post, ¿no es cierto? También en los casos de hate speech, y es cuidado con controlar la expresión que se llama de odio, ¿no? El hate speech, porque eventualmente lo que tú estás haciendo es introducir criterios, uno, o de moralidad, de tu moralidad, ¿no es cierto?, o de educación, ¿no? Y entonces él se refiere, a ese caso siempre lo cito porque me parece un ejemplo brillante de lo que se estudia. Dice, cuando se discutía la ley antiblasfemia en el Reino Unido, ¿no es cierto?, se decía, bueno, la opinión de uno de los congresistas, es decir, actualmente tenemos escritorios que pueden cometer el delito de blasfemia con impunidad, ¿no? El ataque a la religión con impunidad porque lo hacen de manera elegante, ¿no? Que ya están ahí, Bertrand Russell, ¿no? A los Huxley, ¿no? Que era después que era el cancerbero de Darwin, ¿no? Se decía, ¿no? Es decir, claro, si tú lo dices bonito y con educación, pasa. Si lo dices de manera chabacana, entonces no pasa. Y el problema es que puedes estar implantando un criterio de educación que termina siendo elitista y termina además silenciando la expresión de ciertos sectores, ¿no? Hay un ejemplo que también me parece maravilloso sobre esto, que es el del rap sexista. Eso no lo he puesto en el texto, pero me parece que es bien poderoso. Mucho de algunas autoras feministas, ¿no es cierto?, consideraban que debía censurarse, prohibirse, controlarse de algún modo el rap sexista, que es muy sexista, las letras son horrorosamente machistas, asquerosas, lo que quieran, ¿no? Pero claro, ¿de dónde viene mucha del rap sexista? De los afroamericanos pobres, ¿no? Entonces, decía, claro, lo que tú estás haciendo, y lo dice Butler, que es feminista, ¿no?, es silenciar la expresión que viene de ese sector, ¿no? Y que eventualmente, de malas formas, de manera grotesca, de manera chabacana, de manera ofensiva, lo que quieran, finalmente está expresando algo. Está expresando, o sea, lo que hay que ver es qué hay detrás, ¿no? O, por ejemplo, eso también lo decía Baker, ¿no? Cuando la gente tiene expresiones xenofóbicas muy típicas ahora en el Perú a propósito de la migración venezolana, como si nosotros no hubiéramos migrado a ningún lado, ¿no? En el fondo, lo que tenemos, y él lo dice en el caso de los Estados Unidos, es una forma de expresar un descontento muy grande por la situación que vive hoy en día la clase media en los Estados Unidos a raíz de el avance de la visión neoliberal salvaje que ha dejado pues sin estado de bienestar a la clase media, ¿no? Claramente precarizada. Y entonces algunos autores dicen, claro, tú vas a silenciar eso, pero lo que tú tienes es finalmente la elección de Trump. Y ahí está,
la expresión que no se discute, ¿no? A mí, la verdad es que esos son argumentos que me convencen, ¿no? Bien, el conflicto con otros derechos, ya un poco por ir avanzando. A ver, la otra forma es, dejemos los límites internos y pensemos en ya qué pasa cuando entra en conflicto la libertad de expresión, de una expresión humorística con derechos. Y ahí, insisto, el típico caso es honor, intimidad, voz, imagen propia, los derechos de la personalidad. Eso ha sido típico. Y incluso el Tribunal Constitucional Español, ya no sé si lo sigue haciendo porque le he quitado, le he perdido la pista de esto hace muchos años, hablaba de una posición preferente, el derecho a la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué? Porque la libertad de expresión sirve a la deliberación pública, no solo es un derecho subjetivo, es también una garantía de la opinión pública libre, por lo tanto, del sistema democrático de gobierno, ¿no? Tiene una posición preferente. Pero claro, hoy en día, las demandas de reconocimiento, muy en la línea de muchas teorías críticas del derecho, de las reivindicaciones de estudios decoloniales, feminismo, etcétera, o cierto sector, porque el feminismo, siempre me han dicho mis amigas feministas, con cuidado, todas son lo mismo, ¿no? Van en la línea de, claro, estas expresiones potencian, avalan la discriminación, las estructuras sociales de discriminación, de subordinación, socavan la igualdad, es como poco a poco ir socavando la igualdad y por lo tanto habría buenos criterios para regularla de algún modo, controlarla. Cuando hablo de control legal, ¿no? Yo creo que ese es un argumento bien poderoso, pero me sigue pareciendo complicado, ¿no es cierto? Y básicamente voy a ir porque ya no tengo mucho tiempo, a por qué me parece complicado cuando aplicamos el test de ponderación, el criterio de necesidad, ¿no? El criterio de necesidad supone, ¿no? Insisto, ¿no? La no existencia de otras alternativas menos gravosas, pero tan eficaces como la medida examinada para alcanzar el objetivo deseado. Bueno, voy a poner el ejemplo, creo que todos manejamos acá test de ponderación, pero voy a hacer el ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos una parodia, ¿no? O una de estas caricaturas que he puesto ahí, una expresión humorística ofensiva o incluso discriminatoria. El ejemplo de la paisana Jacinta iba por lo discriminatorio, no tanto por lo ofensivo, ¿no? El caso que pongo ahí de una congresista a la que la ponen en portaligas, ese es un ejemplo bien interesante, porque lo que se quiso hacer fue criticar a esta congresista del fujimorismo. Ustedes sabrán, el fujimorismo es un partido de derecha, tradicionalmente muy, ¿no? Entonces, ellos tenían una actitud muy confrontacional, se dice, ¿no? Contra el gobierno en ese momento, ¿no? Que trataba, pues, de llevar la fiesta en paz, supuestamente, el ministro en ese momento. Y ella tenía una actitud, ella especialmente. Entonces la retratan, está la figura ahí como una dominatrix, ¿no? Con látigo y lo demás. Entonces es bien interesante porque, claro, la intención del comediante era, voy a mostrar cómo ella está aplicando su fuerza como una dominatrix contra el canciller. La reacción de algún sector del feminismo y de algunas autoras fue, esa es una expresión de subordinación de la mujer. Por ningún lado yo creo que era Tobar, ¿no? O Carlín, no me acuerdo, sí, pensó en eso, ¿no? Pero ese era el efecto que podía suceder según ese sector. Entonces, claro, lo prohibimos por discriminatorio, ¿no? Y la verdad es que, y el efecto, o sea, la caricatura es muy buena, es muy, ¿no? Igual que la del Príncipe de Asturias. Vean la del Príncipe de Asturias, en el contexto en que Zapatero daba las ayudas sociales, se criticaba, además era el jueves, que es republicano, es antimonárquico, siempre critican a la Casa Real, y siempre dicen que estos viven, ¿no? Y creo que Leticia había tenido ya 2 hijos, y esta idea de viven del Estado español, en fin, ¿no? Entonces era, claro, retratarlos teniendo relaciones sexuales para que tengan más hijos, ¿no? Y Zapatero estaba dando dinero a quienes tuvieran hijos porque lo que se quería era incentivar la tasa de natalidad. Y entonces le dice, ¿te imaginas si sales preñada? Está bien, ¿no? Esto va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, claro, ¿no? El mensaje es muy poderoso y, sin embargo, el juez consideró que era altamente ofensivo. Ofensas a la corona se consideró en ese caso, ¿no? Claro,
Cuando tengo un conflicto yo me pregunto, y yo digo, en la libertad de expresión como el humor sirve para lograr un fin constitucionalmente legítimo, sin duda, la libertad de expresión. El humor, esa expresión humorística, ¿sirve? ¿Es idónea para lograr ese objetivo? Sí sirve, pasa el test de idoneidad. El problema está en la necesidad, porque en la necesidad yo lo que me pregunto es, ¿tú sabes que estás afectando tu bien constitucional, honor, intimidad, igualdad? La pregunta es, ¿no tenías otra forma de hacerlo que agrediera menos esos otros derechos? Entonces, claro, ese es el gran problema. Hay otra forma de hacerlo, y a veces los jueces, como en el caso de la revista El Jueves y de la caricatura del Príncipe, decían, hay otras formas de hacerlo. O como en el caso de esta caricatura, les digo, de la congresista, muchas decían, ahí está, lo he puesto en el texto, ¿no? Esto era innecesario. Algunas periodistas, mujeres, que se sintieron muy ofendidas y discriminadas. Esto es intolerable. No es necesario hacer esto para decir... Claro, no es necesario. Pero el problema es que cualquier forma alternativa destruye ese tipo de expresión. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerle ropa a los príncipes? Si les pones ropa, el efecto no es el mismo. Destruyes el efecto humorístico, ¿no? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y por qué te importa tanto el efecto humorístico? ¿Por qué no es más importante la igualdad, el honor, la intimidad o lo que sea? Acá he puesto un poco esta frase, digo, ¿no? El efecto que busca la caricatura está íntimamente relacionado con su forma y cualquier manera de intentar mejorarla para hacerlo menos violenta, desagradable u ofensiva destruye la esencia de la caricatura. No hay forma de mejorar las caricaturas de Mahoma, solo de prohibirlas. No las puedes mejorar. Y hay caricaturas tremendamente ofensivas, ¿no? A veces es una de las menos ofensivas. Bien, lo mismo en el caso Falwell, Larry Flynn. Era necesario que dijeras que había tenido sexo con su madre, era innecesario. Pero, ¿no? En fin, yo me quedo, y aquí sin duda probablemente tengo más que explorar, ¿no? ¿Por qué es tan importante la expresión humorística? Pero hay una cosa, hay una cita de Salman Rushdie que a mí sí me parece bastante... es decir, hay dos cosas que a mí me preocupan, ¿no? La censura, están vinculadas, ¿no? Y la posible pendiente de prohibición a la que te lleva la censura de hoy, será la de mañana, y como sabes, tú me cortas el efecto de censura. Y, como dice Rushdie, el efecto de autocensura que puedes estar provocando con esto, ¿no? Voy a leer esto y ya estoy casi terminando. Dice, la presunción de culpabilidad sustituye a la inocencia. ¿Por qué ese artista musulmán indio tuvo que pintar a esa diosa hindú desnuda? ¿No podía haberle respetado su pudor? ¿Por qué este escritor ruso dispuso que su protagonista se enamorara de una lolita? ¿No podía haber elegido una de edad legalmente aceptable? ¿Por qué ese dramaturgo británico tuvo que situar un ataque sexual en un templo sikh? ¿No podía haber ocurrido lejos de un lugar sagrado? ¿Por qué los artistas son tan pesados? ¿No pueden ofrecernos simplemente belleza, moralidad y una buena historia? ¿Por qué creen los artistas que debemos estar de su lado cuando se comportan así? ¿No? Bueno, ya después ya meto un rollo que ya está en otro artículo, ¿no? Y es que yo creo que estas visiones que pretenden proteger bienes, que a mí me parecen súper importantes, que igual no estoy diciendo que no, y no estoy negando los efectos incluso de discriminación y claramente de ofensa, pueden terminar en una visión muy paternalista de las supuestas víctimas, ¿no? Y de una visión idealizada de lo que es la deliberación pública, ¿no? Como correcta, como reglada, como llevada a cabo por gente virtuosa, educada, lo cual ni es real, ni si lo quiero obligar va probablemente a aglutinar a todos los agentes que son relevantes en esa discusión, ¿no? ¿Por qué? Por cuestiones de educación, por cuestiones de cultura, por cuestiones de falta de información, por lo que sea. Entonces lo que tú vas a hacer es excluir a algunos y dejar a nosotros, la élite educada y bien, ¿no? Formada, pero que nosotros hablemos de la política, ¿no? Y de los temas de opinión pública, ¿no? Y cierro diciendo un poco esto, digo, yo creo que la virtud no se aprende con imposiciones legales,
¿no? Por eso me parece que ese tipo de medidas que buscan corregir problemas de discriminación son ineficaces y solo barren bajo la cama los desperdicios que no queremos ver, ¿no? La instrucción cívica a través de la censura legal ha demostrado que es un lugar del infierno lleno de buenas intenciones. Bien. Solo para concluir, digo el final del texto, ya estoy 35 minutos exactos. Yo no digo que no se pueda nunca prohibir la expresión humorística. La verdad es que sí me he ido a un extremo porque creo que... Ya. A ver, ¿en qué caso sí creo que lo veo claro? Por ejemplo, la que hace claramente creer hechos falsos. La difamatoria claramente. La que no permite una ambigüedad. Bueno, en ese caso, si estás insultando, y lo hablamos porque tenemos un compañero que se presentó a la alcaldía, Félix me hizo ver ese bueno, no lo encontramos porque lo sacaron de la red, que había presentado a la alcaldía varias veces, y él me decía, hay unos sketch que le habían hecho tremendamente pornográficos, dando a entender que había tenido, tú lo sabes, Félix, ¿no? Porque tú lo has visto, relaciones con menores. O sea, a ver, en el contexto de una guerra política sucia. Tú dices, bueno, ahí, ¿qué información estás tratando de...? O sea, hay otra forma de leer, podría ser, ¿no? O sea, una expresión que tiene la intención clara de hacer creer hechos falsos. Y la segunda es una cosa que admiten los gringos que son muy abiertos en el tema de libertad de expresión, altamente tolerables. Yo estoy por esa línea, más que la continental, que es más, o europea continental, que es más protectora del honor. La segunda es los supuestos de daño real e inminente, cuando esto puede provocar una ruptura de la paz. Si tú estás en la guerra entre Tutsis, Hutus y Tutsis en Ruanda, a punto de una guerra civil, y tú te pones probablemente a hacer chistes, llamando a la destrucción, como lo hacía Radio Ruanda, llamando a que mates a Tutsis, Hutus, ¿no? Tutsis. Bueno, ahí hay un supuesto de daño real inminente que permitiría controlarlo. La verdad, no veo otros. No veo otros, ¿no? Ya me han dicho de facha para abajo, pero como yo soy respetuosa de la libertad de expresión, está grabado, lo digo porque ya me lo han dicho, y entonces, bueno, muchísimas gracias y quedo... Bueno, muy buenos días con todos y todas, es un placer comentar tu trabajo, Betsabe. Creo que esta ha sido una estupenda oportunidad para visitar una literatura y una problemática que ha sido nueva para mí. Y en ese sentido me encantaría aprovechar este tiempo para proponerte algunas discusiones y con ello genuinamente intentar decirte algo que pueda contribuir a tu investigación. En específico me voy a centrar en 3 puntos. Voy a partir con una propuesta de reconsideración a tu crítica al test de necesidad. Y luego me gustaría ofrecerte 2 posibles contraargumentaciones que he preparado a partir del discurso de quienes proponen censurar el humor, ¿vale? A partir de esa literatura, ellos y ellas te podrían decir estas 2 cosas. En primer lugar, sobre el uso del test de necesidad para evaluar intervenciones a la libertad de expresión. Creo que aquí hace falta poner de relieve algunas aristas. La definición que propones, que entiendo la toma desde el alexianismo, creo que no da cuenta de lo que un ponderativista alexiano tiene en mente, ni tampoco las formas que tiene diversas cortes de entender el test de necesidad. Vamos a ver, primero por los teóricos. Para un alexiano, la falta de necesidad requiere hablar de identificar un medio con idoneidad equivalente que facilite el fin inmediato y que sea menos lesivo. Pero esta equivalencia supone un estudio comparativo y una toma de decisión de criterios de preferencia. Entre 2 medios jamás va a haber una misma idoneidad y la lesividad variarán. Cada medio va a tener una eficacia para alcanzar el estado de cosas deseado, una rapidez para hacerlo, un grado de realización y un grado de certeza. De igual manera, cada medio va a tener grados de lesividad diferentes respecto a la libertad de expresión. Este sería el primer paso, determinar cada variable. Y el segundo sería tener un criterio de preferencia de valoración, es decir, un criterio de comparación. Un criterio que me permita establecer un sistema de compensaciones. Es decir, por ejemplo, ¿qué pierdo de idoneidad que se vea reflejado en la reducción de la lesividad? Entonces es un análisis más bien más detallado. Todo esto supone que discutir sobre el test de necesidad es discutir sobre estos criterios.
Estos criterios de comparación me refiero. En especial los que determinan la lesividad en cada uno de los medios posibles. Ahora bien, del otro lado, respecto a cuáles son estos criterios, por supuesto, cabe diferenciar entre interpretaciones vigentes de necesidad, por supuesto, y discursos normativos, de cuáles creemos que deberían ser estos criterios. En tu última parte, por ejemplo, de tu discurso, has dado una propuesta de criterios que en las respuestas nos comentarás de dónde vienen. Respecto al derecho vigente en materia de regulación del humor, creo que el caso más interesante, y por razones de tiempo me voy a concentrar solo en este, es el de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la literatura especializada sobre la materia se suelen identificar 14 leading cases, de los cuales 9, es decir, un poco más del 60%, ha considerado que las sanciones penales o civiles impuestas dentro del Estado a una expresión humorística está justificada. No vulnera desproporcionadamente la libertad de expresión. Ahora bien, dentro de esta jurisprudencia es posible identificar un conjunto de criterios para ser adoptados de manera de evaluar la necesidad de una publicación, sea una caricatura, una burla, la que fuese. Quienes mejor han presentado este punto son Alberto Godiolo y Natalie Alquiaviadau, mi alemán, quienes por separado han ofrecido una sistematización de cómo determinar y comparar la lesividad. Han identificado a partir de la jurisprudencia 10 variables. Por razones de tiempo me voy a mencionar solo 3 que me han parecido las más interesantes. Por un lado, para determinar la necesidad necesitamos evaluar la evitabilidad razonable. ¿Qué quiere decir esto? La lesividad será menor si el texto solo era visible para grupos relativamente pequeños de personas que eligieron deliberadamente exponerse a esta publicación humorística. Por supuesto, la lesividad será mayor cuando el texto esté publicado en un lugar que sea inevitable que lo vean si estoy desprevenido. Por ejemplo, no es lo mismo publicar un humor discriminador en una portada de una revista de alto impacto a una caricatura en el periódico de baja circulación. Segundo criterio, el carácter explícito del lenguaje. La lesividad es menor cuando el mensaje ofensivo solo puede ser descifrado por una audiencia relativamente pequeña. Y por supuesto la lesividad es mayor cuando el mensaje es ofensivo de manera clara, evidente para el ciudadano promedio. Por ejemplo, no es lo mismo discriminar a través de una parodia hiper sofisticada a hacer una caricatura vulgar por donde se le vea. Por último, el contexto. Las circunstancias sociales e históricas de una publicación, por supuesto que son relevantes. Si una publicación humorística se da, discriminadora, por supuesto, en tiempos turbulentos, será más lesiva cuando no lo es. No es lo mismo publicar una ofensa, por ejemplo, a la población musulmana luego de un atentado terrorista por un grupo político yihadista, a hacerlo en un contexto donde no hay una discusión abierta o no ha habido una circunstancia que genere que sea un grupo sensible, por decirlo de alguna forma. En este sentido, pareciera que hay mucha tela por cortar y que para determinar si hay o no medios alternativos, por ejemplo, los que nos comentaste en tus casos, creo que el primer paso es descifrar los criterios de comparación y evaluarlos. Por supuesto, una discusión aparte es si los criterios de necesidad vigentes son los mejores. Y ahora voy a ello. En segundo lugar, en la sección 1 de tu manuscrito has señalado la relevancia de algunos estudios sobre el humor para poder comprender de qué manera deberían ser regulados. Este es un punto, creo, muy importante y merece la pena resaltar que las relaciones entre los estudios del humor y en específico la filosofía del humor y el derecho es un campo inexplorado, en especial por los juristas. Hay mucho ahí por decir que todavía no está escrito. Vamos a ver, ¿qué significa que algo sea propio del humor? ¿Qué es lo que pasa cuando percibimos que algo es humorístico? Dentro de la literatura de los estudios del humor es posible identificar 3 reconstrucciones teóricas que por supuesto no son exhaustivas ni son excluyentes entre sí, pero que bien podrían ayudarnos a explicar los modelos regulativos vigentes y por supuesto a construir tesis normativas sobre el humor. Son tesis que nos van a ayudar a articular qué es lo que queremos decir. Rápidamente las menciono y construyo a partir de ellas. Por un lado tenemos la tesis de la superioridad. En extrema síntesis, el humor surge de la sensación de placer que se produce por sentirnos superiores a otros. Es decir, el humor llega por una comunicación divertida que me hace sentir exitoso o que humilla al ajeno. Esto viene desde Platón, Hobbes,
Son las bromas sobre gordos, son las bromas sobre peruanos, sobre las bromas sobre la nacionalidad, sobre las discapacidades, sobre mujeres. Y el ejemplo clásico inmediato, lo que dice Michael Scott en la serie The Office, por decir algo. Segundo lugar, la tesis de la incongruencia. El humor involucra el gusto de apartarse de una regularidad o norma. Es unir una expectativa social con el incumplimiento o el absurdo. Esto viene desde Kant, Schopenhauer. Y este es el caso, por ejemplo, de quienes se visten de forma extravagante para hacernos reír, los payasos. O esto es La Roca haciendo humor en películas de Hollywood. O el chiste, venga y disfrute las playas de Madrid. Cosas de ese estilo. Tenía miedo de que no se rían, está muy bien. Y por último, las tesis del alivio, que lo rastreé a partir de esta exposición, que tú lo llamarías de descarga, en la misma tesis. El humor resulta, por decirlo de una manera, imprecisa y veloz, de liberar energía acumulada. Entonces, a partir de la parodia, de la burla, relajo la presión que ejerce sobre mí, las reglas sobre la sexualidad, la muerte, la enfermedad, lo escatológico. Sin ir más lejos, es la caricatura que pones de Felipe con Leticia. Este es su caso real. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Godiolo, respecto al Tribunal de Estrasburgo, y una investigadora muy interesante, Laura Little, sobre la jurisprudencia de los Estados Unidos, muestran que una forma de entender la regulación del humor está en la distinción entre un caso claro de humor ofensivo o discriminador por incongruencia, o si estamos frente a un caso claro de humor ofensivo o discriminador de superioridad o de alivio. Hay una clara tendencia a proteger el humor de incongruencia, sea esta sobre personajes públicos o no, y hay una clara tendencia a avalar sanciones civiles y penales cuando se trata de humor de superioridad o de alivio. Lo que me gustaría resaltar con esto es que no todas las manifestaciones humorísticas ofensivas se explican de la misma manera. La lesividad que se genera con el humor de superioridad no necesariamente es la misma que se produce con el humor de incongruencia. Cada forma de expresar el humor viene asociado con una serie de cargas, de conceptos, de emotividades que son distintas. Y estas son, parece, por lo menos me gustaría saber qué piensan, son relevantes a la hora de diseñar modelos regulatorios. Ahora, ¿y qué hago con las expresiones humorísticas? En tercer lugar, ¿qué podría sostener una persona a favor de censurar ciertas expresiones humorísticas? Voy a los casos claros de humor de superioridad y de alivio que son ofensivas y discriminadoras. Por supuesto, creo que es importante partir que no es lo mismo burlarse de grupos sociales empoderados dentro de una sociedad a burlarse de grupos sociales que suelen ser oprimidos. O dicho de otro modo, es relevante el contexto sociocultural en el que se emite el humor y las condiciones de reproducibilidad o trascendencia social del medio elegido. En efecto, la repetición del humor discriminador es un medio para cimentar estereotipos en una comunidad. Burlarse de los débiles a través del humor de superioridad puede suponer o mantener estereotipos normativos negativos. Esto, creo, es evidente, puede llegar a ser trivial, pero creo que hace falta hacerse cargo de esta línea de argumentos. El humor racista es aquel que utiliza estereotipos, narrativas, imágenes para reforzar la inferioridad o superioridad de algunos grupos por sobre otros. Esto en sociedades altamente racistas es relevante. En este punto hay un par de investigaciones que me gustaría resaltar. La primera de Raúl Pérez en el libro The Soul of White Jokes, que tiene un estudio sociológico muy interesante de cómo el humor contra la población afroamericana en los Estados Unidos ha sido y sigue siendo un instrumento de los supremacistas blancos para mantener en el subconsciente social una jerarquización entre razas. Y en esta línea hay unos estudios empíricos muy interesantes de Thomas Ford, en especial en el paper Sexist Humor as a Trigger of State Self-Objectification of Women, que muestra que las mujeres expuestas a un espacio de bromas sexistas en el campo laboral hace que ellas sean más conscientes de sus cuerpos, y no conscientes en un sentido positivo, sino que tengan más reparos de su apariencia, se sientan más cohibidas o incluso amenazadas. Lo que muestra este estudio es que el humor sexista en este tipo de espacios hace que sea aceptable no tratar a las mujeres como iguales, al contrario. Sin ir muy lejos, esta comprensión del humor como medio para afianzar contextos de discriminación y exclusión ha sido valorado y así entendido en parte por la jurisprudencia.
tomando lo que tú decías, la jurisprudencia norteamericana, hay una clara tendencia, por supuesto, a proteger la libertad de expresión, pero esta suele ser exceptuada cuando se trata de humor racista, en especial en casos de ambientes laborales y de marcas. En casos de acoso sexual o de humor sexista discriminador en el espacio de trabajo, hay un leading case muy interesante, McIntyre versus Manhattan Ford, en el que el humor sexista fue declarado un elemento para determinar que hubo acoso sexual contra una trabajadora. Y esto supuso la represión del humor y una indemnización. Y en propiedad intelectual hay diversas líneas jurisprudenciales sobre lo que implica y restringir, por supuesto, empresas que utilizan medios publicitarios para burlarse de los rivales y con eso obtener ventajas comerciales. El punto aquí es que el humor discriminador puede producir, en términos de Iris Jung, imperialismo cultural y marginalización. Imperialismo cultural, pues el humor ofensivo y discriminador genera quienes no formemos parte del grupo discriminado, que los entendamos y veamos su vida a partir de los estereotipos que han generado los chistes discriminadores. Y marginaliza, en tanto fomenta, contribuye o facilita un contexto de violencia estructural. Ello quiere decir que los estereotipos reforzados por medio del humor pueden suponer en muchos casos, o por lo menos algunos, exclusión y segregación. Ahora bien, en un momento del paper mencionabas que te interesaba la protección reforzada a los personajes públicos, pero acá hay un punto importante. Si se trata de humor de superioridad o de alivio de tipo discriminador, no solo se hace sobre el individuo, lo hago para denostar, para maltratar a una clase. Me burlo por el género, por el color de piel, por la nacionalidad, por la discapacidad, por la orientación sexual. No me burlo per se de la persona, sino de la propiedad que ejemplifica en el mundo. Como podemos ver, quienes están desde esta acera, quienes están desde este punto, están proponiendo un criterio inverso al tuyo. Si estamos frente a un humor de superioridad o de alivio, que se burla de rasgos característicos de grupos socialmente oprimidos y con un alto grado de reproducibilidad e impacto social, entonces debería haber una protección reforzada del derecho vulnerado. Y por último, ya con esto acabo, creo que valdría la pena especificar qué tipo de acciones se pretenden defender o prohibir al momento de hablar de protección del humor ofensivo y discriminador. Vamos a ver, la permanencia y tolerancia de ciertos tipos de humor ya no es determinada principalmente por los agentes públicos. Esto lo ha presentado muy bien Susana Pozzolo, de manera reciente, al estudiar la cultura de la cancelación. En la cultura de la cancelación, en la era del Internet, supone que son los pares los que ejercen el control público mediante el insulto, el ridículo, la funa, también a través del humor discriminador. Se combate a quienes discriminan mediante el insulto y, por supuesto, mediante la discriminación, mediante el humor de superioridad o de alivio. Entonces, la comunidad activa en las redes en estos tiempos es la que impone sus criterios de lo aceptable y de lo inaceptable y utiliza estos instrumentos para callar a otros, a los inaceptables. Ellos son uno de los principales agentes censuradores o que, de hecho, motivan autocensura a efectos de evitar el ciberacoso. Algo que a ti te preocupaba de los agentes públicos. Entonces, ¿deberíamos censurar a estos censuradores? Muchísimas gracias.